En este horizonte epistemológico nos encontramos con el positivismo. Este es un enfoque que proviene de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX, representado por Saint-Simon y seguido por Augusto Comte, entre otro grupo de ilustrados filósofos que determinan completamente el mundo de la ciencia a partir del referido siglo. Este grupo de eminentes filósofos al final se configuran en lo que se conoce como un círculo o el Círculo de Viena. Para el positivismo, el único auténtico conocimiento o saber es el científico. Su fundamento es el modelo empírico formal heredado de la racionalidad moderna, es decir, de los aportes de la visión del mundo de Galileo y de la ciencia nueva, así como del racionalismo cartesiano. En resumen, para el positivismo, el conocimiento científico es objetivo de acuerdo al modelo epistemológico de marcado carácter empírico-matemático. La capacidad del hombre para conocer lo real a través del desarrollo de la ciencia, con excepción del componente subjetivo que pudiera intervenir en dicho proceso. La filosofía positivista está sustentada en principios tales como el monismo metodológico, al considerar que el método científico es el único posible de aplicar en todas las investigaciones, independientemente del objeto a tratar. Además, investiga lo que real y positivamente existe y es referido a las ciencias empíricas. El empirismo está centrado en el predominio de la experiencia, de la idea y de la razón, donde la comprobación emerge para determinar los hechos y se estudian los hechos como lo que es real y positivamente existe. Igualmente, el positivismo exige explicación de los hechos por los mismos hechos y considera que para que el hecho real sea científico debe ser objetivamente perceptible, positivo y dado. No existe una abstracción mental. Para esta corriente, lo científico significa observable, donde lo observable implica medible y verificable, comprobable y demostrable, y que permita a su vez nuevas observaciones que puedan constatarse a través de repeticiones experimentales. Ahora bien, dentro de las fronteras borrosas que emergen en este transitar por la epistemología, nos encontramos con el neopositivismo. Este es un movimiento que surge a mediados del siglo XIX como una reacción antipositivista y se materializa a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Sin embargo, en las décadas que mediaron entre las dos guerras mundiales, resurgió el positivismo con más vigor que nunca. El nuevo movimiento fue llamado neopositivismo o positivismo lógico. Más tarde también se le conoció por empirismo lógico. El atributo lógico fue añadido para indicar el apoyo que este nuevo positivismo obtuvo de los desarrollos en lógica formal que emergen en ese periodo. En síntesis, cuando hablamos de neopositivismo, estamos hablando también de positivismo lógico, empirismo racional o empirismo lógico. No obstante, a la par de este neopositivismo, también nos topamos con la filosofía analítica. Esto es un nuevo movimiento que también tiende a confundirse con el neopositivismo. Sin embargo, encontramos que entre ambos se tocan muchos puntos en común y que deben ser considerados y tomados en cuenta a la hora de asumir una posición epistemológica. El neopositivismo, como corriente de la filosofía de la ciencia,
que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable, surge como una nueva alternativa para el desarrollo de las investigaciones, mientras que la filosofía analítica nace a finales del siglo XIX a partir de la obra de Freud, seguido por Bertrand Russell, conocido como el que descubre la llamada paradoja de Russell. A esto se le agrega todos estos lingüísticas que vienen estudiando y abordando ya también la ciencia con la teoría semántica del significado, el lenguaje y la realidad, la cual mantiene una relación isomórfica con este. En efecto, la filosofía analítica nace inserta en los presupuestos neopositivistas. La cuestión fundamental de la filosofía va a ser la pregunta por el conocimiento y sus límites. Piensan que dado que los contenidos de la conciencia son siempre inobservables y que se hacen públicos a través del lenguaje, hay que dirigir la atención no hacia la relación conciencia-mundo, sino hacia la que se establece entre el lenguaje que transmite sus contenidos y el mundo. Finalmente, ante esta propuesta positivista, neopositivista, como decía, empirista lógica, o más bien esta filosofía analítica, encontramos una nueva filosofía que va a impregnar las nuevas corrientes de pensamiento. Y esta nueva filosofía la conocemos como fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica desarrollada por Husserl en la mitad del siglo XX. Otro filósofo destacado fue Heidegger, quien fue discípulo de Husserl. Este enfoque está centrado en cómo los individuos comprenden los significados de las experiencias vividas. La línea fenomenológica de Husserl constituye la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. El fin de la fenomenología para este filósofo es descubrir en el fenómeno singular la esencia, entre paréntesis, como decimos, el eidos, válido universalmente y útil científicamente. Husserl definió oficialmente la ciencia de la fenomenología como el estudio de la esencia de la experiencia consciente y especialmente de la experiencia intencional. La filosofía fenomenológica surge como contraposición al naturalismo. Este se basa en observar al individuo y erradicar toda la intencionalidad e intuición del observado y hace una crítica radical frente al naturalismo. Este naturalismo asume que el objeto de la ciencia es hallar las leyes que gobiernan lo real, donde la persona es concebida como un objeto más de la naturaleza, posición que se distancia la fenomenología husserliana. En cuanto a la ciencia del ser, la fenomenología no se preocupa de la cosa en sí, sino de las cosas para la conciencia. Desde esta perspectiva se revela como otro tipo de categorías de aquellas utilizadas por Kant y por Hegel. Lo que la fenomenología revela son intencionalidades, pertenencias, modos de apariencia, procesos subjetivos, horizontes, flujos de multiplicidad, síntesis unitarias en la conciencia y aquellas esencias propias desde la perspectiva fenomenológica, conocidas como eidéticas. En síntesis, la fenomenología parece replantear los principios del empirismo, dándole nueva vida y significado. El conocimiento no es producto de la simple experimentación, ni es el resultado de las expresiones sensoriales. El conocimiento es el resultado de la vivencia, de esas impresiones sensoriales, de la participación en el objeto de estudio. Ya el observador no será un ente pasivo, dedicado a la simple medición y recolección de datos. Ahora es parte del objeto del estudio y la vivencia de éste
es parte del proceso de comprensión del fenómeno. Esta tradición, como vimos, se funda en el debate que llega hasta nuestros días entre las teorías explicativas por un lado, propias de las ciencias naturales, y las teorías comprensivas por el otro lado, sustento propio de las ciencias sociales. No obstante, desde nuestra experiencia, intentamos conciliar el término explicativo dentro de estos nuevos enfoques y sustentar que no es exclusivo de las llamadas ciencias duras, posición que mantenemos basado en las corrientes más actuales de la fenomenología, donde surgen lo que se llama la fenomenología hermenéutica. En síntesis y en palabras de Habermas, las ciencias histórico-hermenéuticas logran su conocimiento en otro marco metodológico. Estas ciencias, que se llaman histórico-hermenéutica, tienen sus raíces en la fenomenología y posteriormente la vamos a tratar. Ahora bien, la hermenéutica está vinculada a la interpretación de textos religiosos, literarios, históricos y jurídicos. Se dice que Aristóteles, en su obra Organon, escribió Emperis Hermenais, instrumento para el recto y seguro pensar, en el cual discurría sobre el análisis de los juicios y las proposiciones, es decir, un estudio del discurso, y es el autor de gran parte de la terminología que se utiliza en filosofía y que ha pasado al lenguaje. Acto, potencia, materia, forma, sustancia. En tal sentido, la hermenéutica se instauró fundamentalmente en un arte de la interpretación tutelada. Por eso encontramos que una de las grandes áreas que ha tomado la hermenéutica dentro de sus investigaciones es el área jurídica, entre otras muchas más, así como todas estas corrientes vinculadas al lenguaje. Esta corriente, en la primera mitad del siglo XIX, presenta una teoría general de la comprensión inspirada en diversos filósofos del siglo XX, donde ellos plantean que esta hermenéutica filosófica aporta un fundamento nociológico a las ciencias del espíritu, en tanto que temática y metódicamente independiente de las ciencias de la naturaleza. Volvemos a encontrar, pero en forma más marcada, un distanciamiento importante de estas nuevas corrientes en relación al positivismo. Para algunos autores, también están permeadas por algunos aspectos del empirismo. Sin embargo, la hermenéutica propiamente hace una diferenciación importante en cuanto a la fenomenología en su primer momento, en su primer nacer. En síntesis, sostenemos que Heidegger en el siglo XX es quien da paso decisivo desde una hermenéutica que asume una tarea particular de la filosofía hacia una filosofía propiamente hermenéutica. Ese es el momento en que se plantea el distanciamiento de su tutor, de su gran líder del movimiento fenomenológico, y aparece lo que se llama el Heidegger II. Este filósofo se hace cargo del fenómeno de la comprensión como algo más que una forma de conocimiento o un sistema de reglas metodológicas, a saber, como una determinación ontológica del hombre y un rasgo definitorio de la filosofía como tal, en tanto que expresa la apertura del hombre al ser. La fenomenología interpretativa, también llamada hermenéutica, no cabe duda que fue propuesta por Heidegger como una metodología filosófica para descubrir el significado del ser, entre paréntesis, entes o existencia de los seres humanos en una manera diferente a la tradición positivista. En la actualidad, en algunos debates que se tienen al respecto, nos distanciamos que es una metodología dentro de lo que conocemos nosotros como metodología. Por eso es que se plantea metodología filosófica.
Por su parte, Gadamer, en 1995, intenta demostrar cómo la hermenéutica indica no solo el procedimiento de algunas ciencias o el problema de una recta interpretación de lo comprendido, sino que se refiere al ideal de un conocimiento exacto y objetivo, siendo la comprensión el carácter ontológico originario de la vida humana que deja su impresión en todas las relaciones del hombre con el mundo, pues el comprender no es una etapa de las posibles actitudes del sujeto, sino el modo de ser de la existencia como tal. La hermenéutica sostiene la no existencia de un saber objetivo, transparente ni desinteresado del mundo. El ser humano no es un espectador imparcial de los fenómenos. Cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de la tradición que determinan y orientan y limitan nuestra comprensión. De allí encontramos que las grandes categorías que plantea Gadamer dentro de sus obras tienen que ver con lo que él llama la autoridad y la formación. A partir de Gadamer y en la línea de la hermenéutica vamos a encontrar una diversidad de filósofos, sociólogos que hacen unos tratados bien interesantes en relación a esta corriente epistemológica, los cuales los convoco realmente a revisar dentro de los documentos que hemos anexado a esta asignatura, así como otros que pueden encontrar en la literatura actual. Para finalizar este recorrido por las epistemologías, partimos que no solo hay un cambio, en efecto, emergen nuevas corrientes que marcan nuevos hitos para entender lo que es la epistemología. Desde otra mirada, es necesario destacar que en la literatura general de los libros de metodología comienzan a observarse las fragmentaciones y nuevas modas de tratar la temática de la epistemología. Aparecen así diseños epistemológicos, métodos epistemológicos, paradigmas epistemológicos. Este último término, paradigmas, tiene su base y es acuñado en la obra La estructura de las revoluciones científicas de Kuhn en 1970. Para el autor, el paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos con un determinado marco conceptual. Para Schulman, en 1989, él expresa que son modelos, son formas o maneras de pensar o pautas para la investigación que pueden conducir al desarrollo de la teoría. Sin embargo, existen diversas formas de identificar los paradigmas o de fragmentar los paradigmas o simplemente de asignarles nuevos términos para hacer distinciones entre uno y los otros. Por ello encontramos muy común en nuestros días el hablar de paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo. Sin embargo, para efectos de esta asignatura nos distanciamos de ese término y vamos a entrar en los tres grandes paradigmas que se conocen como es el positivista, el interpretativista y el crítico. El paradigma positivista se adoptó como modelo de investigación en las ciencias físicas y naturales y se aplicó al campo social y más tarde al campo educativo. Este es un paradigma clásico de las ciencias naturales con unos determinados supuestos básicos. Por otra parte, el paradigma interpretativo surge de la escuela alemana y este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía, la antropología, el constructivismo, la denominada observación participante, entre otros. Se emplean distintos términos,
pero responden a enfoques ligeramente distintos. Eso sí, todos ellos comparten un principio común. En un tercer momento tenemos el paradigma crítico, que es introducido por la Escuela de Frankfurt en busca de una alternativa al positivismo y al interpretativismo. Se aspira desde el paradigma crítico la unión entre la teoría y la práctica, usando la primera como fundamentación y guía de la segunda, con una interacción mutua. A manera de cierre, la aparición de nuevos enfoques que superan los ya tradicionales y la combinación de diversos paradigmas entre sí es sin duda un paso interesante en el arduo camino de la elaboración de los proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación. Otras epistemologías que quedarán en el tintero son aquellas nuevas epistemologías que surgen novedosamente ante la necesidad de análisis crítico. Algo similar a expresiones como nuevo paradigma. En ellas nos encontramos las epistemologías subjetivistas, entre las que destaca el racionalismo y el empirismo idealista, que desde los años 90 aproximadamente hasta hoy en día, dentro de los enfoques racionalista idealista y empirista idealista, se han perfilado como nuevas epistemologías que constituyen el desarrollo de ciertos rasgos temáticos problemáticos presentes desde las épocas anteriores, como ya reseñamos anteriormente. En síntesis, esencialmente se trata de los siguientes rasgos: el externalismo o la influencia de factores sociocontextuales en los procesos científicos, la inclusión del sujeto y de los actores en los procesos de búsqueda y, finalmente, la interacción sujeto-objeto. Por su parte, la nueva epistemología denominada contextualista es una contraposición importante al internalismo y al innatismo. Recordemos que Popper había dicho que el 99% del conocimiento de un organismo es heredado o innato y solo una décima parte consiste en modificaciones de dicho conocimiento innato, al mismo tiempo que intenta resolver algunos problemas centrales planteados desde el escepticismo nociológico, por lo que para uno es un conocimiento verdadero, para los otros es un conocimiento falso. Es por eso que la epistemología contextualista viene frecuentemente manejada en relación con el escepticismo y el externalismo. Otra corriente epistemológica que encontramos en este tintero, ¿verdad?, es la epistemología feminista, que aún hoy en día luce como un movimiento poco sistematizado a pesar de la impresionante difusión de trabajos y la asombrosa cantidad de centros académicos dedicados a los estudios de la mujer. Entre los aportes dentro de la epistemología feminista pueden citarse uno de los trabajos de la misma Sandra Harding, en el que además de otros documentos de reseña incluye su propia versión de la epistemología feminista basándose en el materialismo histórico feminista. Por supuesto, sobran los enemigos de la epistemología feminista, incluyendo mujeres. Sin embargo, como investigadora en esta etapa, me he encontrado con trabajos sobre el género, los cuales demuestran una marcada historicidad del patriarcado, que por razones obvias siempre la mujer es denominada como el sexo débil y por eso debe doblegarse en un acto de sumisión. Por el contrario, esta corriente vigente lucha por sus derechos y de allí vemos muchos movimientos feministas. También en esta corriente feminista encontramos estudios de corte cultural, lo cual ha determinado modelos de desarrollo muy importantes, especialmente en países de Latinoamérica. Por ello, en el caso de la investigación que realicé bajo el financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, logro demostrar, ¿verdad?, cómo el desarrollo de algunos estados en Venezuela están marcados clásicamente por un patriarcado, aunque
en los últimos años encontramos la emergencia de una mujer impulsando esos desarrollos locales. Finalmente, los invito a estudiar e investigar las otras epistemologías que quedarán en el tintero y que les puede servir de aporte en cualquier trabajo de investigación. También los invito a ver y escuchar el video del doctor Joaquín Chourio, que nos hablará de la epistemología desde su mirada filosófica y especialmente desde la epistemología compleja. Culminada esta disertación sobre el módulo 1, a continuación vamos a solicitar de ustedes la actividad de aprendizaje que deberán desarrollar. Esta es una línea de tiempo con las escuelas epistemológicas y los representantes más destacados en cada escuela. Para ello se recomienda subirlo en una página formato Word, cuya imagen puede ser JPG o PDF. Como criterios de evaluación de esta línea de tiempo, tenemos 3 criterios bien importantes: el diseño, las secuencias y la conceptualización de los hechos. Cuando hablamos del diseño, nos referimos a la organización de la información acorde al espacio que permita la lectura y visualización de cada evento. La secuencia no es otra cosa sino la sucesión de las etapas históricas y proporcional al tiempo cronológico estudiado. Tercero y último, la conceptualización de los hechos, que se refiere a la precisión de los hechos descritos de forma clara y sustancial. Finalmente, podemos encontrar en esta lámina las referencias bibliográficas, las cuales les invito a revisar. Cuenten conmigo, estoy a su disposición ante cualquier duda y les deseo muchos éxitos. Gracias por este aprendizaje.